Dale. De este sentido, el estado de nuestro cuerpo frente a lo que está ocurriendo. Vamos a circunscribirnos provisoriamente a la Argentina, Sí, de estas horas que nos separan del domingo. tal cual. ¿Cómo te sentís desde el punto de vista personal, pero también, como lo Ujú. venías insinuando recién, Sí. como parte de, como ejercitador del oficio del estudio de la economía de la Ujú, Argentina? claro. ¿Cómo vivís estas horas que nos separan del domingo? A ver, hay varias sensaciones que se cruzan, ¿no? Que de alguna forma lo que tiene este momento donde uno tiene la sensación de un fin de época, un fin de etapa y comienza una nueva, es donde por ahí te da la posibilidad o te obliga a reflexionar un poquito dónde estás parado, cómo llegamos acá, cosa que anteriormente era muy difícil, en la vorágine de no tener Claro. una perspectiva de dónde terminaba todo esto, y era como que uno estaba en la pelea permanente y en la pelea inmediata, ¿viste? Tenía los leones que se te tiraban encima Es como que se nos caen las fichas. y claro, te sacabas los leones encima para que no te coman, nada, mucho más no te quedaba para hacer. Pero de repente esta perspectiva de decir, bueno, a ver, nos paramos acá. Ya, digamos, inclusive uno por oficio, por profesión y a lo que se dedica, decir, bueno, a ver, pensemos cómo llegamos acá, porque a partir de ahora hay que hacer otra cosa y se empieza otra cosa. Entonces uno que aporta en todo esto, por lo menos inclusive imaginar, entender la situación. Y ahí es donde te das cuenta que llegás hasta acá, que fueron 4 años larguísimos esto. 4 años en la vida nuestra, no sé cuánto significarían, no quiero exagerar, pero fueron larguísimos. Y yo lo que te empezaba a comentar justo cuando salimos al micrófono es que desde el laburo de uno, que es seguir los números y estar viendo los datos de la economía, los datos duros de la economía, y afortunadamente te decía, yo no perdí la sensibilidad ante esos datos, para mí no son estadísticas. Claro. Este, Los seres humanos están adentro de y eso. claro, y vos decís, cerró una empresa donde laburaban 10 personas, y vos pensás, 10 familias que se quedaron sin laburo, que uno se imagina que de esas 10 personas, posiblemente 10 no consigan trabajo, otro trabajo en Por forma lo menos en inmediato, breve es lo más probable. van a empezar a girar, y pensé, ¿y qué edad tendrán esta gente? ¿Y en qué condiciones estará de soportar? Porque aparte uno lo ve con la gente cercana también. Claro. Digo, nos pasa que te estás rodeado de gente que está en dificultades y por ahí alguno tiene una actitud, es decir, bueno, hay tipos que, una firmeza que se han levantado hasta de desgracias personales, viste, quedarse solo porque perdieron la pareja o hasta un hijo y decir, puta, estos tipos como la pelean, porque levantarse en situaciones, yo caería en esa situación y la pelean permanentemente. Y otros no, y otros se caen. Y estamos en una edad donde decís, hey, si te caes a esta altura, te da tiempo la vida para remontarla. Y decime, Raúl, Y hoy que te caigas es caerte caer en en serio. las vías, ¿no? Caer en serio, sí. Y se escucha venir el tren, ¿no? Como economista, como periodista Sí. y economista, ¿te sorprendió el rigor neoliberal de estos 4 años? ¿Fue más de lo que esperabas? ¿Fue menos de lo que esperabas? ¿Cómo lo viviste en la Sí, práctica? claramente para mí fue más de lo que esperaba. Esperaba algo así. De hecho, nosotros armamos en 2016 un portal económico, un motor económico, digamos, para reflejar un poco hacer el seguimiento de la situación, si fuera posible, y para nosotros fue posible hacerlo día por día. Y yo con los chicos empecé a trabajar, le dije, digo, a ver, ordenemos la cosa, 2 prioridades va a tener esto, producción y empleo. Ustedes ubiquen la información en eso, producción y empleo, porque estos van a ser los dos puntos trágicos Los de toda esta termómetros historia. de Los todo. termómetros. Acá va a pasar todo va a pasar por eso, producción y empleo. Desgraciadamente no me equivoqué, lo que sí me equivoqué en la dimensión que iba a tener esto. Yo no me imaginé una dimensión como la que tuvo este desastre que se ha hecho con la economía. ¿Y desde el comienzo en términos como rectilíneos o con términos que tendían a agravarse o que pegaron un salto? No, ¿Qué esquema recorre eso? yo creo que recorre un esquema permanente de caída, pero de repente con caídas bruscas, un amesetamiento por algún plazo, sabiendo que con lo que se está haciendo va a haber otra caída brusca y sucedía la caída. Yo siempre decía, me acuerdo, yo estoy en radio laburando con el flaco Toñetti, y él a veces me ha dicho, me acuerdo durante el año pasado, anteaño, me decía,
Bueno, pero vos venís pronosticando. ¿Y cuándo se produce el crack? Digo, yo te puedo decir qué es lo que se va a producir, lo que no te puedo decir es cuándo. Bueno. Y en cada oportunidad le decía, yo no descarto que sea la semana que viene o dentro de 4 años. No lo sé porque, digamos, eso es lo que no podés medir, porque son circunstancias imposibles de medir. Claro. Digamos, ese proceso no es un proceso continuo con un determinado ritmo, sino que son circunstancias. Hoy, digamos, hasta hace 48 horas me preguntaban, bueno, ¿y cómo se llega al 10 de diciembre? Y déjame ver cómo se llega al 27 de octubre. Sí. Hay y una después estación. del 27 de octubre, ¿cómo se llega al 1 de noviembre? Hay una estación intermedia, brava. Y hoy explotó todo Sí. con el dólar, una locura que estaba hasta hace 5 minutos tratando de repasar un poquito los últimos datos, porque hay una explosión con el tema del dólar, que en algunas cosas yo creo que es afortunado que pase ahora y no después del 27 de octubre o después del 10 de diciembre. El problema es que no sea que pase ahora y después también. Sí, es cierto, pero como uno sabía que esto era necesario que pase, Claro. o era previsible que pase, Claro. que pase ahora es Que se descuente ahora. Es una ventaja, porque no es un costo para el nuevo gobierno y va preparando al nuevo gobierno para decir, bueno, va a haber que pelear con esto, va a haber que afrontarse con estas tormentas, estos tsunamis, Ahora, esta gente. esa imprevisibilidad desde el punto de vista temporal, me quedé con eso, puede pasar la semana que viene o dentro de 4 años. Tiene que ver también con la vulnerabilidad de la economía en el sistema internacional también, ¿no? Sí, con la fragilidad frente a cualquier aleteo de mariposa que ocurra en cualquier país. Sí. ¿No? Estamos en una situación de crisis sistémica a nivel internacional, digamos, claramente este tema que los que han estudiado y anticipado el tema lo llaman la financiarización de la economía, es decir, toda la especulación superando y ocupando lugares que antes tenían la producción. Antes el tema de la hegemonía se daba por acumulación de producción Fierros, y ser los más poderosos y las empresas industriales más poderosas, y te abarcaban desde el consumo más básico hasta la industria bélica en una sola empresa mejor, digamos, esa era la forma de dominar. Hoy el dominio se da por vía financiera, por vía simbólica, por cuestiones que son mucho menos manejables, inclusive para los estados, todos los estados, inclusive los grandes, y en el medio de ese panorama, Argentina ha hecho, digamos, todo lo que se podía hacer para quedar lo más vulnerable posible. Rompió todas las defensas. Entonces, en ese sentido, si ya no es un aleteo, si vienen te meten la mano, te sacan cualquier cosa y se la llevan. Ahora, entonces, esa situación te pone en una situación de imprevisibilidad, porque lo que te queda esperar, decir, bueno, ¿y cuándo van a venir a meterme la mano? Claro, porque vos le estás dando todas las condiciones. Le diste todo, ¿viste? Abriste todas las ventanas, todas las puertas. Ahora, ¿esto es dogmatismo ideológico? ¿Es codicia desenfrenada de clase? ¿O es mala praxis, inutilidad? Entre esas variables yo no descartaría ninguna. Digamos, creo que es una composición así, un mix de cada una de esas cuestiones que planteas, porque evidentemente hay una crisis también en el sistema de pensamiento, en las estructuras de poder. No están manejando la cosa, no hay un control de la situación, y encima esto se da sobre una dirigencia como la que tenemos, no solo en nuestro país, pero bueno, estamos hablando de nuestro país ahora, ¿no? De una dirigencia que prefirió el saqueo antes que la generación de un modelo a favor de ellos. Entonces también esto empeora la cosa y mucha ineptitud además, pero se dio todo combinado, un modelo económico que te conduce a esto, un modelo que está agotadísimo pero que lo siguen aplicando, una dirigencia pésima y muy pocas cabezas pensantes para resolver. Y la voracidad familiar y de clase. Esta voracidad que hoy, por eso te digo, hoy se da por condiciones que no derraman, para utilizar un término de ellos. Claro. La voracidad de un gran capitalismo industrial. ¿O te acordás cuando hablábamos de los capitanes de la industria en este país? Sí. Los grandes monopolios que se han formado, inclusive monopolios nacionales. Hay que pedir que vuelvan los capitanes. Es una utopía, pero digamos... Claro, es una etapa quemada ya, pero que quedaron los herederos de esos capitales de la industria que son lo peor. Ahora,
Raúl, hay otra cosa que se conversa en el mundo, en este diálogo entre analistas políticos y económicos, que yo creo que es una división funcional, que no se puede separar ontológicamente lo económico de lo político. Es el famoso problema de la burguesía nacional, pensando ya no tanto en el desastre del que venimos, sino en las expectativas hacia las que queremos ir, digamos, ¿no? Hay la posibilidad de construir un actor racional, empresarial, de carácter local y que trabaje para el engrandecimiento de la patria, digamos. El pacto social se apoya sobre una materia relativamente sólida. ¿Qué relación tiene la burguesía que tenemos con el Estado que tenemos? Son todas por ahí estoy sumando muchas preguntas, pero giran más o menos en torno al mismo. Sí, y afortunadamente son cosas en las que uno viene trabajando y pensando, ¿no? Inclusive te voy a contar una experiencia y de alguien que en este momento te querría recomendar, y me gustaría mucho que algún momento charlaras con él, pues sería muy interesante una charla entre Rafael Cuanoff y vos. Ajá. ¿Por qué te digo? Rafael, o el Tuta Cuanoff, como lo conocen, es un dirigente empresario de... sí, después te paso lo Sí. No te preocupes. Es un dirigente empresario que viene de la CGE. Sí, yo lo conozco, lo conozco, lo tengo, bueno, pero vamos a describirlo. No lo tengo en mi radio. Claro, vamos a describirlo para los oyentes. Entonces, es un dirigente empresario de la época de Helbar, estamos hablando años 73, 74. Un dirigente con una lucidez muy importante, digamos, de la gente destacada de esa etapa. O sea, participó mucho del pacto social aquel de CG, CGT de los 70. Luego Alfonsín lo convocó como asesor a partir del año 83-84. Greenspoon, ¿no? Greenspoon, ahí también participó de otro proceso de búsqueda de acuerdos sociales. Hoy está muy cerca de la dirigencia PYME, está trabajando muy activamente. Tiene 94 años. Te iba a preguntar la edad, porque la referencia que estás haciendo... Pero tiene una lucidez admirable. Ojalá yo llegara así a los 70, no a los 94. Te digo porque es una persona muy, muy lúcida. No te lo recomiendo para sacarlo por una entrevista telefónica. Vos el único problema que tiene es está medio un poco sordo. Eso lo tengo que tener Después claro. Lo demás, se viene caminando, te sube las escaleras acá... Lo citás en un bar y el viejo llega 2 horas antes y te espera ahí tranquilo, charlando con todo el mundo. Entonces, pero ¿a qué voy? Él hacía el planteo, la otra vez, justamente la semana pasada, estuvimos hablando de esto. Él me decía, el acuerdo social, el pacto social. Dice, tengo experiencia de varios pactos sociales. Y todos fracasados. Ahora, él me decía, ¿dónde veo la falla del pacto social? Vos no podés, dice, en estas situaciones, porque generalmente el pacto social viene a partir de una situación de emergencia, de necesidad. Vos no podés juntar 10 sectores, 10 representantes de diversos sectores en la mesa y decir, bueno, los escucho. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Y cada uno te va a pasar el cepillo. El petitorio propio, ¿viste? Y pido 10 a ver si me llevo 2, dice. Y es una negociación que así no sirve para nada. Dice, cuando estás en emergencia y llamas a un acuerdo social, como gobierno, vos tenés que decirle, muchachos, los convoco en base a estos 5 puntos, estas 5 medidas o 5 objetivos, y la estrategia va a ser esta. ¿Cómo van a aportar ustedes a la estrategia? ¿O cómo se acoplan a esta estrategia de cada uno de los sectores que tienen ustedes? Dirigente sindical, empresario que trabajan para el sector interno y el empresario que exporta, ¿viste? Cada uno que me explique cómo se adapta a esta estrategia. Dice, porque si no tenés en la cabeza un modelo inicial, no hay un pacto posible que te resulte, un acuerdo de decir... Antes de ver qué sacan hay que ver qué ponen, digamos. Claro, porque si es para la foto nada más, bueno, es la foto y nada más. Dice, y esto lo discutió, me contó, inclusive conté un chimento, esto se discutió hace 15 días en una reunión empresaria que hubo, donde la voz cantante la llevaba Ignacio Mendibure, y el Vasco se mandó todo un discurso del acuerdo social que yo y necesitábamos, ahora vamos, un acuerdo, el consenso social, terminó aplaudido. Y atrás pidió la palabra a Cuanoff y le planteó esto que te digo. Dice, ¿para qué un acuerdo social si no me decís cuáles son los puntos básicos?
y le planteó todo esto y le cuestionó, le tiró al diablo arruinó el pastel. Y después inclusive seguía la discusión y él lo chuceaba a Mendiguren y dice, no me contestaste, no me contestaste, no saliste a refutarme lo que dije. Claro, porque en esta cosa de la queja sobre la burguesía nacional, sobre el empresariado nacional, hay algo que se desluce, que es el rol del Estado, porque si el Estado, efectivamente, si el Estado es una especie de mesa de distribución de prebendas, no hay ningún pacto social viable, ¿no? El Estado tiene que empezar diciendo vamos en esta dirección. Sí, sobre todo cuando tenés una etapa tan crítica como esta, digamos. Y el otro aspecto que me interesa mucho, quería hacer una referencia que preguntaba sobre el tema de esa figura, ese sujeto, la burguesía nacional o ese empresario. Yo creo que hoy estamos muy lejos de eso, y construir algo así que quizás sería necesario, el empresario, pero el empresario estratega, digamos, claro, el que piense un modelo de desarrollo, un modelo con mirada política incluso, ¿no? Porque hoy no se puede ser empresario. No se puede sin mirada política. Esto no corre con un contexto geopolítico, dónde ubica el país, cómo ubica los sectores y cuál es la mejor estrategia de construcción de ese Estado moderno y desarrollado. Bueno, eso evidentemente falta. O sea, son dirigentes políticos en distintas funciones. ¿Y sos optimista en cuanto a ese punto que plantea Kovanov y en el que vos subrayás en cuanto a la capacidad de la próxima gestión, no pensando en términos personales de o el otro, sino del momento histórico y demás, en la capacidad de capitanear ese proceso, porque eso ahí parecería que hay una clave del futuro. ¿Sí? Eso como consigna, que ya la escuchamos de Cristina cuando presentó por primera vez el libro, el contrato, dice Cristina, bueno, Alberto dice el pacto, no es una cuestión de palabra, aunque la palabra contrato presupone, quizás remite, digamos, algunas cosas que no son estrictamente económicas, que tienen que ver con la sociedad, cómo se autopercibe la sociedad en términos de justicia, en términos de expansión de derechos. Pero no importa las palabras. Es una gestión que tiene sobre sí una cantidad de demandas insatisfechas de la población que existían quizás desde antes, pero que se agravaron de un modo tremendo en estos 4 últimos años. Sí. Eso, ¿cómo estás percibiendo vos ese instante inaugural de la gestión? Yo te diría, en principio yo lo percibo, tengo la sensación, me fui formando la sensación en este proceso político de estos meses, como que va a ser un gobierno en realidad de transición. No va a ser un gobierno definitivo para dar ese gran salto a un país en desarrollo, en crecimiento, formado y con una idea clara, inclusive desde lo territorial, desde lo federal, pero me imagino que es un gobierno que tiene que asumir una emergencia. Claro. Me pareció una salida muy inteligente la del frente que se armó. Digamos, superó mis expectativas y superó lo que yo hubiera imaginado o esperado, inclusive te diría. Me parece que ahí el movimiento táctico de Cristina es que el movimiento táctico es espectacular. Me parece que es un momento táctico, porque había que salir de esto. Digamos, yo creo que digamos, no demos como dado. Dice, bueno, era fácil. ¿Cómo salimos de esta manera o de la otra? Cuando se caían solo, ¿qué se caían solo? Había que sacarlos y el resultado que todo indica que va a ser, yo espero que sea un resultado todavía más contundente que el de las PASO, más allá de... Ahí ya hay un mensaje, ¿no? Es decir, la contundencia del triunfo te da también un mensaje. No le ganaste raspando. Hay una expectativa muy fuerte. Y yo creo que la clave del porqué de este saltito todavía adicional es el tema del corte de boleta que están intentando algunos de los muchachos que venían en la fila de comer. Es un síntoma total. Lo de Cambiemos, me parece que eso se va a ver con algunos puntitos en los resultados, ¿no? Resultados a nivel nacional, resultados a nivel de provincia de Buenos Aires. Y municipal también. Y municipal quizá también. Claro. Pareciera ser el más difícil, ¿no? Claro, porque ahí justamente se produce el corte, ¿no? Para defender esos guarismos. De todas maneras, hubo un avance importantísimo, ¿no? Ya superar los 30,
y como algunas previsiones indica, estar ya casi en los 40 puntos para este sector. Me parece que es un salto muy valioso. Pero por eso te digo, me imagino un gobierno teniendo que atender las emergencias, pero las emergencias dentro de un sentido que le dé desarrollo a esa idea que se va formando. Creo, y me da mucha confianza, alguna dirigencia joven que va apareciendo, me parece que eso es interesante, y quizá el aporte importante que le puedan hacer otros dirigentes con mayor experiencia para dar ese espacio y estar aportando desde ese lugar. Yo creo que nosotros, ahora, inclusive como profesionales, creo que tenemos que estar también en ese rol, con lo castigado que han estado nuestras profesiones, ¿no? El periodismo en particular me parece que sí, ha sido fue muy duro. Ahora, es lamentable, pero así como es lamentable, también emergen algunas situaciones o condiciones que dicen, bueno, pareciera que por lo menos la experiencia la entendimos, ¿no? Digamos. Y yo creo, lo que vos decís me moviliza en el sentido de que tal vez el descalabro en el que esto termina, el descalabro de intendentes que enseñan, hacen el show del corte de boleta, ¿no? Del desarmado poco estético con el que se va el macrismo, sí, puede ser un momento interesante. Ahora, no sé cómo ves vos el estado, la relación de fuerzas en la cabeza del mundo empresario, porque en medio de este descalabro está bien, la reunión de IDEA no es una reunión justamente representativa, porque hay una clara hegemonía en el interior de esas iniciativas del mundo más conservador, de la idea de reforma laboral como una panacea y demás. Pero existe la posibilidad de que este modo de terminar la experiencia del mejor equipo de los últimos 50 años en este descalabro, que lleve a un espacio para reflexionar otro tipo de cosas en materia económica. Sí, yo creo que sí. Creo firmemente que sí. Inclusive lo que decías, en estos tiempos, y sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos 2 años te diría, aprendí mucho a leer qué representan estos diferentes espacios. Nombraste IDEA, la parte más rancia del sector más concentrado y el pensamiento más de derecha que tenemos en la dirigencia. Pero es IDEA nada más. La UIA es una cosa un poquito más compleja, más heterogénea, y donde tuve oportunidad de hablar con gente de distintas fracciones dentro de la UIA, y ahí me doy cuenta que hay sectores que sí están planteándose esta reflexión. Por acá no podemos ir más, digamos, sería. A ver, te puedo dar un ejemplo. Voy al nombre del actual presidente, Acevedo. Sí. Acevedo es un hombre de la industria aceitera. Es un personaje de Rosario, de familia de origen peronista. Pero presidente de la UIA. De esta UIA. De esta UIA. Entonces, con Acevedo, una charla que tuve, una charla en off hace un tiempo, ahora ya creo que ya estamos en condiciones de abrirla, prescribió el off. Por lo menos lo determiné yo en este momento. Así lo dictaminaste vos. Y él me decía, porque yo en un momento le dije, ya no fueron estos últimos, habían sido las devaluaciones del año pasado, yo le decía, pero para el negocio suyo esto fue maravilloso, usted es exportador de aceites, de harina, de este salto en el dólar, es un negocio redondo. Me dice, sí, para los números, para las cuentas de mi empresa, es un negocio redondo. Es aceitera general de esa, la empresa. De esa, claro. Es un negocio redondo. Pero yo vivo en Rosario, dice, y yo sé cómo viven mis colegas de San Pablo. Dice, yo no quiero salir a la calle con un auto blindado y con 2 tipos enfierrados atrás que me defiendan cuando me vengan a atacar. Dice, cómo viven en San Pablo, porque la situación social llevó a eso. Y Rosario, me dice, es la ciudad que está más encaminada y más cerca de llegar a eso. Yo eso lo veo. Es un grado de conciencia ya importante. Claro, entonces, digamos, entre esa situación social que se va generando, porque yo puedo tener acá un negocio muy brillante, pero veo lo que está pasando alrededor mío.
Dice, y un gobierno como este, dice que a mí me ofende que le digan gobierno empresario a un gobierno de gente, como dice a un gobierno de gente que jamás le quedó un sueldo, jamás tuvo que salir corriendo atrás de un vencimiento, y mucho menos, te lo digo textual como decías, y mucho menos salir corriendo porque llaman, jefe, se plantó la máquina y no sabíamos cómo arreglar, acá nadie está laburando porque la máquina está parada y salí corriendo. Ese problema nunca no lo conocen. No lo conocen, dice, cuanto mucho han hecho guita frente a una pantalla, dice, a golpe de mouse, dice, y en algunos casos, en otros son herederos y nada más. Dice, entonces no son empresarios. Qué pintura sociológica esa, ¿Te das ¿no? cuenta? ¿Viste? A mí me impactó mucho eso y después, así como hoy, muchas veces lo pensé y lo repensé y siempre le saco alguna conclusión adicional, ¿no? ¿Viste? Cuando te pasan esas cosas que lees o cosas que vivís o escuchás. Y a mí me quedó eso, el empresario que está pensando lo que pasa alrededor, aunque él le vaya muy bien. Y me daba ejemplos, qué sé yo, de alguien que le vendía un insumo y que el tipo... Dice, exportaba el 80%, me vendía a mí el otro 20%. De repente se le cae Brasil, el tipo me llama y me dice, mire, voy a dedicar a otra cosa, no me da el negocio, no puedo reducir la quinta parte de esto. Dice, hablar con el gobierno, decirle, ustedes están produciendo esto, y dice, ¿y sabe la respuesta que me da el gobierno? Dice, la respuesta que me da un ministro de producción, como en ese momento, no el actual. No Sica, sino el anterior, ¿qué era? Bueno. Que era medio un dandy, no me acuerdo el nombre, Cabrera. Y ¿sabes lo que me responde Cabrera? Dice, ¿y qué problema te hace si ahora vas a importar el mismo insumo y te va a salir más barato? Dice, bueno, si yo estoy preocupado por el empresario que cierra y que es el ministro, no le importa. No le importa. Dice, ahora, Raúl, estamos con Raúl de la Torre. Eso indicaría, esa experiencia, sí, sin pretender hacer una generalización simplificadora de esto que estás contando, que podría abrirse paso una hay cierta... segmentos, una cierta idea. Vamos a defender el país, ¿no? Claro, y en pymes también. En pymes hay mucha gente que está todo esto lo llevó a reflexionar. Es decir, si a mí me fue tan mal con esto, con este programa, esta política, este modelo, al cual ellos mismos habían apostado, algunos... Sí, la UIA prácticamente fue un soporte. Pero muchas pymes también, muchas pymes textiles también. Justamente textiles, que fue la barbarie. Claro, que los borraron. Entonces empiezan a pensar y a vincular. ¿Cómo tiene que ver qué tiene que ver mi actividad con cómo le va al país y cómo le va a la persona que me tendría que estar comprando esta remerita o lo que yo produzco? Sí, o las telas que produzco para, qué sé yo, para algún producto terminado, qué sé yo. Entonces empiezan a pensar eso y empiezan a discutir entre ellos también esta cuestión. Nosotros necesitamos otro modelo. Lo que beneficia a aquello grande no es para nosotros. Cuando Macri le decía, nosotros vamos a defender a las pymes porque queremos que todas las pymes lleguen a ser grandes empresas. Claro, no es eso. No tenés la más mínima idea de nada, ¿viste? No entendiste el capitalismo. No entendiste nada y le estás vendiendo algo a alguien que se da cuenta que le estás diciendo una pavada. Se da cuenta además por experiencia propia, ¿no? Claro, por experiencia propia. Estudiarlo en ningún lado. Yo no tengo esta empresita de este taller para llegar a ser techín. No es así, no estoy doblando fierro para hacer mañana techín o que mi hijo o mi nieto sea techín. No es eso. Quiero mejor pasar con lo que hago y por ahí incorporar una máquina que en vez de doblar la mano, la doble automáticamente. Una tarea sería de construir las metáforas de Macri de estos 4 años. Vos sabés que sí. Vos sabés que el supermercado del mundo, todas esas cosas. Encontraríamos mucho de estos elementos que son componentes de una ideología y podría y ser son para formadoras de otra, ¿no? Formadores de otra. Hasta didáctico, ¿no? Exactamente, didáctico. Sí, de eso estamos hablando. ¿Qué piensa de la Argentina? Bueno, mire, acá se dijo esto, claro. Y la realidad es esta otra, porque creo que hay también algo de psicología social del argentino, del argentino que se expresa en estos sectores, en estas clases, que es de cierto destino histórico de grandeza, que uno lo ve en el todo, pero también esta idea de que la Argentina es un país rico. Bueno, es un país relativamente rico en el sentido que tiene algunos
algunos productos que tiene Sí. la tierra. Hoy tenemos el gas, el petróleo, pero la idea de riqueza en la contemporaneidad capitalista no se reduce a los recursos naturales, y muchas veces los recursos naturales mal entendidos, mal concebidos, pueden ser la ruina, ¿no?, de un país, ¿no?, en la medida que se apuesta al monocultivo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Digo yo, cual. Sí, hay ejemplos muy fuertes en el mundo en ese sentido, pero digo, me parece que uno se va encontrando en el camino, inclusive en periodos críticos, no sé por qué, pero pareciera que eso emerge más claramente, con gente muy lúcida y que por ahí te la encontrás en los lugares donde menos le esperás, ¿no? Y gente que le fue bien o gente que le fue mal, no importa, pero que tuvo la capacidad de reflexión sobre lo que le sucedió, y el tipo se engancha, o esa persona se engancha a repensar su propia historia en función del conjunto. Yo creo que esas experiencias hay que rescatarlas. Aparte eso sería el pacto social, ¿no? Poder hacer una gran apuesta a la inteligencia colectiva de un sector social con el cual seguramente habremos tenido muchos problemas, pero con el que tenés que contar si querés reconstruir. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Y por eso es que, digamos, a veces tenemos que insistir y pelear tanto que determinados espacios de reflexión hay que defenderlos. Digamos, son minas o canteras donde no sabes qué vas a encontrar en el fondo, pero que tenés que ir a buscarlo. Y esta posibilidad de participación y un medio como o los medios gráficos que te permiten la lectura, y alguien que lee y se le ocurre, o una carta de lectores o lo que sea, y dar una respuesta, digamos, y tomarse el tiempo para la reflexión, no correr detrás de leer 150 tweets en 10 minutos. Ah, vos estás conmigo. No, es muy raro encontrar gente que... Ya sabía que estoy con vos, porque lo hemos charlado hasta en charla de cruzarnos en la calle. Así que yo también me llevo esas cosas de hablar con vos algunas cosas. Es un vértigo que lejos de estimular la inteligencia, la aplasta, ¿no? Porque exactamente. Y esa reflexión es tan necesaria para todo esto que me preguntaste. Es necesaria esa reflexión, inclusive hasta para descubrirnos a nosotros mismos y descubrir gente que dice, mira vos, este tipo, cómo la está viendo, me interesa esta experiencia, porque también me va a servir a mí. Y de esto surgirá la posibilidad de crear algo nuevo, plantearse algo diferente. Es decir, aprovechar este desastre. Y sí. Aprovecharlo, si no lo aprovechamos nos mata el desastre este. ¿Y cuándo un desastre no fue productivo? Una gran posibilidad de aprovecharlo y de aprender. Porque, repito, y con esto, digo, yo en mis charlas, cuando me invitan a dar alguna conversación, insisto mucho, no se terminó este modelo. Claro. Este modelo no está derrotado, ni acá ni en el mundo. Claro. Y esto no fue producto simplemente de una manga de incapaces. Es un modelo que está pensado y con el cual van a intentar volver. Miremos lo que está pasando ahora en Ecuador. La última reflexión a propósito de esto que vos decís, no está derrotado este proyecto, este modo de producción. Está en crisis, ¿no? Está en crisis, claro. Pero es una crisis, yo creo, no asumida por quienes impulsan ese modelo. Entonces es de las crisis más peligrosas, porque el que no asume la crisis sigue huyendo para adelante. Claro, y está acostumbrado a dominar con ese modelo y se hace cada vez más salvaje. Es Piñera. Claro. Es Piñera declarando la guerra a la gente y acusando de alienígenos a lo que... Es un relámpago iluminador lo de Piñera. Yo hice el comentario previo a propósito de hay muchas cosas ahí que también para ver y aprender. No entusiasmarse que se acabó todo, que se dio vuelta, pero sí leerla. Difícil que vuelva a ser. Sí. Yo no, por supuesto, los pronósticos me son ajenos por una cuestión de metodología, digamos. Sí. Pero difícil que Chile vuelva a ser el de la semana pasada. No, claro. Porque eso, el que no ve lo que está ocurriendo, el que cree que es una locura, un disparate, el que cree que son venezolanos y cubanos que vinieron a hacer despelote a Santiago de Chile,
ese va a quedar afuera del Sí, juego, digamos. bueno, también podríamos juzgar a otros si tienen que recurrir a ese tipo de explicaciones. Estamos peleando Están jodidos, digamos. Estamos peleando con gente que no es fácil sentarse a razonar con quien te Sí, dice sí, esas sí, cosas. pero aparte, viste, las reacciones en Argentina dan vergüenza ajena, ¿no? Sí, por supuesto. El canciller de la República diciendo que es una brisa bolivariana. Sí. O sea, en la retirada están mostrando la peor O la lo de peor Sica, cara. Lo de Dante Sica de ayer. ¿Cuál fue? Sí, hablando que estamos en una economía kirchnerista, Ah, entonces estamos aplicando... Sí, nos tenemos que hacer obligan- kirchnerismo, Nos sí. obligan a hacer este tipo de medidas. Hoy tuvo hoy, no sé si escuchaste, Alberto Fernández tuvo una respuesta No. genial con este tema, te resumo en 2 palabras. Dice, pero ¿de qué está hablando? Sica, dice, aparte Sica, dice, yo ya a esta altura no sé de qué va a trabajar Sica después, dice, dijo así, dice, en Socma irá a trabajar porque, dice, una pyme, dice, él le debería, en vez de decir estas pavadas, le debería dar vergüenza, formó parte del gobierno que cerró 43 pymes por día, dice. Como ministro de la producción. Dice, como ministro de producción, dice, él se imagina, dice, yo lo tenía, dice, por un tipo que el tema industrial manejaba bastante, dice, ¿se lo imaginan a alguien contratándolo así, dice, Qué como bien, asesor, qué bien, dice? qué bien, eso. Tendrá que ir a trabajar a Socma Ese únicamente. humor porteño de Alberto Fernández me Claro. encanta. Ese humor de la paternal es No, y está contundente. afiladito. Estos días lo veo muy afiladito. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por No, esta a ustedes. conversación y te tenemos Placer. siempre a tiro, ¿eh? Un placer, sí. Para conversar. ¿Con micrófono o sin micrófono? O sin micrófono. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas Gracias, Rulo. querido.